Se presenta el siguiente caso clínico. Una paciente femenina de 36 años de edad acude a consulta por presentar sintomatología genitourinaria. Al interrogatorio refiere que su padecimiento inició 8 días antes con secreción vaginal, en un inicio de color blanquecino sin olor, pero que posteriormente se fue haciendo verde amarillento y fétido. También refiere prurito intenso, disuria y dispareunia, en ocasiones salida de gas por vagina. Entre los antecedentes de importancia cita una vida sexual activa desde los 18 años de edad y 5 compañeros sexuales. Afirma que su pareja sexual no presenta síntomas. Por último informa que cursa alrededor de 12 semanas de embarazo. La paciente presenta la sintomatología característica a una infección por Trichosoma vaginalis, el cual consiste en el prurito en zona vulvar y vaginal, leucorrea purulenta, espumosa y de color amarillento, disuria, dolor al orinar, dispareunia, dolor antes o después del coito. Añadido que hay que tener en cuenta su estado de gestación, donde la tricomonasis puede provocar un parto prematuro, nacimiento de niños de bajo peso y ruptura prematura de las membranas. Los recién nacidos pueden sufrir una neumonía por este parásito. La sintomatología en el sexo masculino es escasa o nula. Sin embargo, si existe, en el hombre se presentan los siguientes signos y síntomas: una secreción uretal serosa y purulenta, que al presentarse en la mañana se denomina punta húmeda, prurito en el glande, edema de prepucio, erección dolorosa, eyaculación precoz, ardor miccional, disuria y nicturia. Ya establecido el cuadro clínico de la paciente, se le realizó una exploración física. La paciente presentó lesiones por rascado en genitales externos, especialmente en labios mayores. El cuello uterino tiene lesiones eritematosas con hemorragias puntiformes y exudado con las características ya descritas anteriormente. El diagnóstico para esta infección consiste en un interrogatorio y una exploración clínica, la cual se realiza mediante un examen directo y en fresco de la secreción. Las muestras consisten en un exudado vaginal u orina en mujeres, mientras que en varones es posible detectar el líquido seminal, prostático y orina. Para las muestras de exudado vaginal, la observación debe ser lo más pronto posible, pues a los 10 a 20 minutos los trofozoitos ya no se mueven. En el caso de la orina, el parásito puede permanecer viable por 24 horas, por lo que el aislamiento en estos casos es sencillo, aunque su movilidad se ve limitada. Con un correcto examen directo se aprecia el movimiento característico del trofozoito. Es recomendable utilizar las tinciones hematoxilina férrica o el tricrómico de Gomori. Si se sospecha de un caso de tricomoniasis, pero en las muestras no se observó movimiento alguno, en esos casos se recurre al cultivo. El cultivo en medio Diamond para la detección de tricomonas vaginalis sigue siendo la prueba de oro, pero los reactivos para su preparación resultan costosos y solo es usada en ciertos estudios investigativos. Las muestras tomadas deben ser colocadas e inoculadas de inmediato en el medio de cultivo en menos de 1 hora después de la toma. El cultivo es incubado a 37 grados y se examinan muestras microscópicamente cada día hasta por 5 días, hasta observar las tricomonas vaginalis. Los cultivos en mujeres que tienen tricomoniasis generalmente son positivos dentro de los primeros 3 días. Si estas pruebas no son suficientes, se utilizan métodos de detección de anticuerpos específicos en suero, mediante las técnicas de ELISA o inmunofluorescencia indirecta, o pruebas más asertivas como la reacción de cadena de la polimerasa o PCR. Dentro de la morfología de la Trichomonas vaginalis, encontramos que el trofozoito es la forma usual e infectante de este parásito. Este trofozoito mantiene una morfología principalmente ovoide. Incluso se puede describir como piriforme, con una medida aproximada de 7 a 23 micrómetros, siendo la media 13. Sin embargo, tras la adherencia a las células del epitelio genital, puede encontrarse con una morfología ameboide.
Encontramos que este parásito posee 5 flagelos, de los cuales 4 de ellos son anteriores y uno es posterior. Su principal función es conferirle sus movimientos de traslación y rotación, los cuales son característicos de este parásito. El flagelo posterior, además, forma una membrana ondulante. Esta es conocida como costa, la cual posee una función de resistencia a la estructura. Además, debajo del núcleo se encuentra el axostilo, el cual posee una función muy similar a una columna vertebral, esta dando rigidez y soporte a este protozoo. La transmisión de este parásito se da principalmente por medio de una relación sexual. Esta ocurre cuando existe un intercambio de mucosas. Estas mucosas siendo el flujo vaginal, el líquido preseminal y el semen. Cuando la relación sexual se da entre individuos posiblemente infectados, en el caso de la mujer, este parásito se puede albergar principalmente en las glándulas de Bartolino, las glándulas parauretrales, así como en sus secreciones. También se puede encontrar en la vagina y el cérvix. Por otra parte, en el caso del hombre, se habita principalmente el surco balano prepucial, las glándulas prepuciales, la uretra prostática y las vesículas seminales. Cuando uno de los hospederos, siendo hombre o mujer, llega a estar infectado, inicia el periodo de incubación. Esta se da principalmente entre 4 y 28 días aproximadamente. La reproducción de este parásito se da principalmente por fisión binaria longitudinal. Para producirse se necesita sales de hierro, glucosa y un pH alcalino. Anualmente, alrededor de 270 millones de personas en edad reproductiva se infectan de Trichomona vaginalis, de los cuales se reportan que entre 8 y 10 millones se encuentran en Estados Unidos y alrededor de 20 millones en India, América Latina y el Caribe. En México se reportan 170,000 casos de tricomoniasis al año. La prevalencia es del 2.5% en Colombia, 3% en México, 10% en Perú, 11% en Nicaragua, Costa Rica, El Salvador, Panamá y Honduras, 12% en Chile, del 10 al 5% en Cuba, 35% en Haití y del 16 al 45% en Estados Unidos. Cabe recalcar que esta infección no distingue condiciones climatológicas, socioeconómicas, raza, etc. Es por ello que se considera como un problema de salud pública a nivel mundial. En el caso de México, hasta el año 2019 se habían reportado 1,404 casos en Veracruz, 1,133 casos en Puebla, 1,390 casos en Estado de México, 577 en Chiapas y 509 en el estado de Tamaulipas. Y esos estados se consideraban como los que tienen mayor incidencia en el país. Mientras tanto, en el caso de Yucatán, si bien no son tantos los casos que se presentan, sí es una cifra significativa, ya que hasta ese año se habían presentado 112 casos de tricomoniasis urogenital. En lo que respecta a factores de virulencia, tenemos las proteínas de membrana. Estas producen adhesinas, provocan que el parásito adapte una forma amoebida, aumentan su expresión con la presencia de hierro y por ejemplo la AP65, que es una de estas proteínas, tiene una mayor cantidad de la membrana e inmunógeno. Tenemos cisteína proteasa. Estas ocultan a las adhesinas y provocan la evasión del sistema inmune, causan hemólisis. Tenemos que hay una degradación de componentes de la matriz extracelular y hay una gran variedad conocida. Otros factores de virulencia tenemos el factor del desprendimiento celular. Ocurre una lisis de epiteliales. Tenemos el lipofosfoglicano, que tiene una mayor adherencia al epitelio y una unión a proteínas de la matriz. Tenemos la D-lactosa y la N-acetil BD-glucosamina,
que causan adherencia y lisis de eritrocitos. Tenemos enzimas hidrolasas y glicosidasas que causan ruptura de la barrera epitelial. Tenemos capacidad transportadora. ¿Esto qué significa? Que pueden transportar al interior de la vagina o uretra a VIH, VPH e incluso a micoplasma hominis. Tenemos fagocitosis y pinocitosis. Esto que hace que disminuyen la flora bacteriana y aumenten el pH de 5 a 8.5. Mecanismos de patogenicidad. Bueno, para poder describir los mecanismos de patogenicidad de la Trichomona vaginalis se puede dividir en dos clases. Tenemos los dependientes de contacto y por el contrario los independientes de contacto. Los mecanismos dependientes de contacto se considera adhesión del parásito a la célula epitelial, la cual está mediada por una serie de proteínas de adhesión. Bueno, para la adherencia de la Trichomona vaginalis, pues es un proceso facilitado por la presencia de D-manosa y N-acetilglucosamina, las cuales están en la superficie del protozoario. También tenemos dentro de las proteasas encargadas de la adherencia, pues se encuentra la AP65, la cual es la más abundante en la participación de la adherencia. Hay que tener en cuenta que todas estas funciones de adherencia de las proteasas dependen mucho del pH, la temperatura y sobre todo de la presencia de hierro, ya que este es el necesario para las funciones biológicas como la síntesis de ácidos nucleicos, transporte de oxígeno y las reacciones metabólicas. Ahora, en cuanto al mecanismo independiente de contacto, se centra más que nada en el factor de desprendimiento celular, los desechos del parásito y la merma de la concentración de estradiol en la vagina. Cuando el desprendimiento celular interactúa con la célula epitelial, induce su desprendimiento. Esto explicaría el empeoramiento de los síntomas coincidiendo con la disminución de estrógenos durante la menstruación.